Martes 5 de noviembre y aquí estamos como todos los martes y jueves en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras, una sección que es patrocinada por la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Forjando Futuros, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto, la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín y por supuesto Telemedellín. Les recordamos, esto es una sección de servicio dedicada a ustedes a través de Noticias Telemedellín. Las líneas que tenemos abiertas, como siempre, 441-2100 a nivel local y regional, y a nivel nacional nuestra línea gratuita también está abierta a partir de este momento para recibir sus llamadas 018.000 41 40 99. Como les habíamos anunciado la semana pasada, hoy vamos a hablar en el marco de la restitución de tierras de las mujeres, los niños y adolescentes. Este enfoque diferencial que tiene la Ley de Víctimas. Felipe Maldonado de la Fundación Forjando Futuros nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya muchas llamadas y por supuesto que las mujeres que nos están viendo propongan sus preguntas, activen, como lo decía, sus rutas de atención. Cuéntanos de este enfoque diferencial, ¿por qué las mujeres, los niños, así como otros grupos étnicos, entran de una manera diferente a tener esos derechos dentro de la Ley de Víctimas? Bueno, mujeres, niños, adolescentes, grupos poblacionales como los grupos étnicos y demás están tratados en la ley de manera diferencial, como lo hablábamos en programas pasados, con la idea de tratarlos de manera diferente para poderlos igualar con aquellos que no tienen esas características diferenciales. Las mujeres es un grupo poblacional altamente golpeado en la guerra, igual que los niños, extremadamente vulnerables, y la ley les da una protección especial, no solo desde la atención, sino desde los resultados y las rutas de atención y de reparación integral. Es lo que hablábamos, Felipe, un poco la semana pasada, tratar de una manera diferente a quienes a lo largo de la historia y del proceso pues han tenido unas condiciones distintas. Correcto. Eso es equidad. Eso es el enfoque equidad, es el enfoque diferencial, es una extensión del principio de igualdad y es eso, tratar de manera diferente a los diferentes, para tratarlos de igualar con los que no tenemos, digamos, limitaciones de ninguna naturaleza o por lo menos no de las que la ley establece, y es darles un trato preferencial en ese sentido. Hoy que estamos hablando de ese enfoque diferencial de la Ley de Víctimas, pues les contamos que en Medellín se realizará una de las jornadas más grandes de restitución de tierras próximamente. Allí los beneficiados recibirán ayuda económica, además de eso acompañamiento psicosocial y también asesoría, que es una parte muy importante de cómo invertir ese dinero que reciben después de la reparación. Vamos a ver esta nota que nos ilustra un poco el tema y seguimos hablando del enfoque diferencial que tiene que ver con mujeres y niños. Para 4.100 víctimas del conflicto armado que residen en el área metropolitana, la espera por recibir una reparación está terminando. 24.104 millones de pesos serán destinados para la indemnización por vía administrativa. Vamos a tener una oferta de servicios para ellos, por ejemplo, para los que requieren atención psicosocial, de una vez los vamos a incluir en los grupos. Vamos a tener también otra feria para la inversión adecuada de esos recursos para que las personas tengan la oportunidad de mirar cómo pueden invertir bien ese dinero. En Medellín, las víctimas del desplazamiento forzado serían cerca de 300.000. En Antioquia, la cifra asciende a 685.000. En 2013, en el departamento han sido reparadas 58.747 víctimas y para eso se han destinado 333.882 millones de pesos. Recordemos que hace algunos días el gobierno nacional reversó la decisión que suspendía la ayuda humanitaria que entrega a las familias víctimas hace 10 o más años. Eso implica que en Medellín unas 20.000 personas continuarán recibiendo ese apoyo. Regresamos y ya está con nosotros Nuris Guerra, ella es profesional especializada de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. Nuris, bienvenida a esta sección de servicio, esta sección informativa dedicada al tema de las víctimas y restitución de tierras. Háblanos un poco del tema de las mujeres como cónyuges o compañeras permanentes de personas que han sido víctimas del conflicto armado o ellas como tal. ¿Cómo funciona esto dentro de la Ley de Víctimas? Muy buenas tardes. Bueno, las cónyuges o compañeras permanentes son unas mujeres que han sufrido el impacto del conflicto armado y por ende, pues aquellas que han sido afectadas en su patrimonio, la tierra, claro que sí, tienen todo el derecho a reclamar
el derecho que fue vulnerado en este caso, la tierra, bien sea porque hayan sido poseedoras o bueno, propietarias, y estén ahí, hayan estado en el momento de los hechos con la persona con la que vivían, el esposo o el compañero permanente. Entonces son mujeres que deben acercarse a solicitar la restitución de su derecho que fue vulnerado en un momento determinado, y bueno, allá las esperamos. Pues de entrada tenemos una asesoría muy especial y con mucho cuidado lo hacemos con ellas, pues sabemos que las mujeres por cultura, el asunto patriarcal ha hecho que los hombres sean los que hayan tenido en el tiempo de alguna manera el documento o la compra o el reconocimiento incluso familiar y social de esa tierra, y que la mujer no se haya sentido con derecho. Más sin embargo sabemos que toda la jurisprudencia colombiana de nosotros, pues de la Constitución e internacional, hay un amparo para la mujer, y la ley 1448 también lo tiene muy específico y muy claro. Estamos entonces muy prestos siempre que llega una persona, una mujer, a hacer su solicitud o a consultar al respecto, de tener mucho cuidado, de explorar, de ayudarle para que ella pueda identificar su lindero, saber quiénes eran las personas que tenía vecinas, saber, bueno, cuál era el área, todo eso, y con mucha delicadeza y mucho cuidado lo hacemos con las mujeres, sabiendo que en el tiempo este derecho de ellas ha estado muy vulnerado y de alguna manera invisibilizado. Nuris, usted también hace el trabajo de acompañamiento, como lo mencionábamos antes de ver esa nota, el acompañamiento psicosocial sin duda con las mujeres, los niños, los adolescentes, es sin duda distinto al que se le brinda a los hombres, como usted lo decía, un trabajo de más cuidado, las mujeres son un poco más sensibles, pero al mismo tiempo hablábamos con Felipe de un dato que me llama la atención: de las 45.000 reclamaciones de las cuales se tiene registro, el 40% han sido radicadas por mujeres. ¿Cómo se explica esto? Y hablemos también, Felipe, después de que Nuris nos cuente un poco del acompañamiento psicosocial que se le da a las víctimas, a mujeres, niños y adolescentes, de ese 50%, hablábamos de que las cónyuges tienen derecho a hacerlo, pero casi siempre cuando hay una sociedad conyugal, pues el 50% pertenece a los hombres y el 50% queda perteneciendo a las mujeres. ¿Cómo funciona eso en términos legales? Entonces comencemos con Nuri y pasamos con Felipe. Le recordamos, línea telefónica, estamos esperando sus llamadas, 441-2100, 018.000 414099. Nuris. Bueno, con respecto a las mujeres, el cuidado que tenemos es, ellas llegan generalmente muy tímidas, como que será que sí, será que no. Entonces lo primero que hacemos es darle y brindarle la confianza, orientarle en toda la ruta de restitución de tierras, y en el paso a paso indicarle los procesos que tiene la restitución de tierra, la etapa administrativa, la etapa judicial, el posfallo, todo esto, y escuchar muy atentamente cada caso, porque cada caso tiene su particularidad. Hay familias, hay mujeres, por ejemplo, que vivieron en un predio donde habitaron, por decir algo, 15 años, y era un predio familiar. De alguna manera, pues el suegro se los había dado. Sí, y que ellos, en ningún momento estaba a nombre de ellas. No estaba a nombre de ellas, pero sí habían ejercido una posesión de un tiempo, y como no hay un reconocimiento incluso familiar por esa línea, pues del lado del esposo o el compañero, entonces son mujeres que creen que no tienen ningún derecho, más sin embargo se acabaron toda la vida trabajando en el predio, el esposo murió o es desaparecido, o bueno, pasa el hecho traumático, entonces ellas quedan en el aire con la familia, con los hijos, y van a consultar como que sí, como que bueno, con toda la duda. Lo que hacemos es darle toda la claridad y prestar la atención en ese momento, incluso, bueno, de la atención en crisis. Generalmente pues llegan y empiezan a narrar su situación y se desbordan, entonces primero estabilizarlas y darles toda la ayuda, porque somos conscientes y estamos muy sensibilizados frente al tema, y es que ellas son más vulnerables porque no tienen la información suficiente sobre el predio, no tienen ningún título y no tienen muchas veces el reconocimiento social, familiar. Nuris, vamos a recibir a Luz Dari, que está con nosotros en la línea. Buenas tardes, Luz Dari, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Mire, lo que pasa es de que
hace 1 año y 5 meses pues yo perdí un hijo. Y resulta de que yo hice las vueltas y de Bogotá me llegó el papel que me lo niega. Me dijeron que fuera a la personería de hacer una reposición. Pues allí fui y la hice y me mandaron para Acción Social. Y en Acción Social lo que me dijeron fue de que si a ella me lo habían negado, a él me lo negaban porque me lo estaban vinculando como un delincuente común. Entonces la pregunta mía es, ¿yo qué hago en este caso? Muy clara la pregunta, Luz Dari. Quédese en la línea por si Felipe Maldonado, nuestro abogado, o Nuris de la Unidad de Restitución de Tierras pueden hacerle una contrapregunta. Felipe, ¿este caso? Sí, señora Luz Dari, ya para contarle que usted hizo ya lo que tenía que hacer, ¿cierto? Que era precisamente presentar el recurso de reposición frente a la decisión que tomó la unidad de víctimas. Este recurso tiene un término para responder de 3 meses para ser resuelto, entonces hay que tener paciencia si aún no se ha cumplido ese término y darle a la entidad la posibilidad de que estudie su reposición y decida de fondo lo solicitado. Entonces, la recomendación es que esperemos la respuesta por escrito que debe dar la entidad para definir qué acciones posiblemente se puedan emprender frente a una eventual negativa, pero por ahora se hizo lo que se tenía que hacer, se interpuso el recurso de reposición. Te preguntaba, Felipe, antes de entrar a recibir la llamada, antes de la intervención de Nuris, por ese 50%, ¿cómo funciona dentro de la ley de víctimas eso del patrimonio conyugal? Bueno, es cierto lo que se planteaba ahora, que históricamente las mujeres han estado marginadas, sobre todo de este tema del manejo de la tierra y de las propiedades. De la los hombres, documentación, claro. hemos casi que asumido por cuestión cultural ese liderazgo, pero no significa ello que las mujeres no tengan derechos patrimoniales sobre los bienes que se consiguen dentro de la unión patrimonial o de la sociedad conyugal. Entonces, las mujeres, por el hecho de ser parte de la sociedad patrimonial o conyugal, de la sociedad marital de hecho o del matrimonio, tienen derecho al 50% de los bienes que se consigan producto de esa relación y del trabajo mutuo. Entonces, a la mujer hay que decirle que efectivamente tiene un derecho y que son titulares para reclamar eventualmente si consideran que fueron objeto de un daño causado por despojo o abandono forzado en el marco del conflicto, y que hay rutas preferenciales de atención y de definición de sus procesos en el marco de la Ley 1448. Antes de cerrar, porque nos quedan pocos minuticos, Nuris, ya hablamos del enfoque de género, hablemos de los niños y adolescentes que en muchos casos sufren de esa orfandad doble, han muerto su papá, su mamá. ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir en esos casos? ¿Quiénes pueden reclamar por ellos? ¿O si ellos lo pueden hacer directamente? Hagámoslo muy corto para finalizar con las direcciones de las unidades de víctimas y restitución de tierras, la sección de hoy. Un niño que esté en estado de orfandad sencilla o doble, se le atiende en la unidad de restitución de tierras, puede ir solo, se le atiende. De todas maneras sabemos que a través del ICBF, el defensor de familia, es el profesional, la institución y el profesional que tiene la competencia ahí y el que le hará el acompañamiento, pero desde la unidad de restitución de tierras recepcionamos la solicitud y nosotros oficiamos. Enseguida que la persona llega, esta personita llega a solicitar, inmediatamente oficiamos al ICBF el caso, y ya cuando se surte el proceso administrativo que empieza a avanzar en su etapa judicial, y va a tener siempre el acompañamiento entonces del ICBF, y es la entidad que es responsable. También se le oficia a la personería en aquellos municipios donde no haya donde no esté este profesional, bueno, donde no haya la Procuraduría Regional de Familia, entonces esas veces la hace el personero. Y bueno, sí, son población de especial atención, el que estamos con todo el cuidado. Se garantiza que el proceso es con mayor agilidad y que hay una prioridad para ellos. Ahí, mientras tanto, estamos viendo dónde pueden acudir
con cualquier pregunta que tenga que ver con restitución de tierras, con reparación a víctimas. Ahí están las direcciones en Medellín y en otros municipios del departamento para que ustedes tomen nota no solamente de las direcciones de los teléfonos, sino también de los correos electrónicos a los cuales pueden enviar todas sus preguntas y solicitudes. Esta es nuestra sección de víctimas y restitución de tierras en Noticias Telemedellín, que tenemos cada martes y cada jueves. De esta manera, Felipe y Nuri, llegamos al final. A ambos gracias por haber estado con nosotros. Creo que es muy útil para los televidentes tenerlos aquí y poder hacer directamente sus preguntas. A ustedes gracias por habernos visto. Recuerden que a las 7:25 de la noche tendremos una nueva emisión de noticias, porque todo lo que pasa en la ciudad se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.